Imagina la eternidad, no como una idea filosófica, sino como una realidad física, como la piedra, caliente, pulida por milenios de viento y sol, la piedra que yace en los cimientos del mundo. Imagina un río que fluye no de su nacimiento a su desembocadura, sino del pasado al futuro, llevando consigo la vida misma. E imagina una civilización que crece en las riberas de este río, absorbiendo esta idea de eternidad. Esto es Egipto. Pero este no es el Egipto que conoces, el de las estatuas rotas y las tumbas cubiertas de arena. Hablamos de una época en la que no era solo un reino, sino todo un mundo, el Imperio Nuevo, alrededor del siglo XIV a.C. En aquel entonces, Egipto fue el martillo que forjó el universo conocido a su imagen y semejanza. El corazón de este imperio late en una ciudad cuyo nombre resonó desde los desiertos de Libia hasta las montañas de Mitanni, Tebas. En el dialecto local era Waset, ciudad del cetro, pero ese nombre es demasiado modesto. No es una ciudad, es una declaración de los dioses, hecha por manos humanas. Acérquense al templo de Karnak. Sus columnas son más que simples soportes para un techo. Es un bosque de piedra, a cuya sombra podría perderse una ciudad entera. Cada jeroglífico grabado en estos muros no es decoración, es una crónica de poder, un registro de victorias. Una plegaria dirigida a la eternidad y respondida. Aquí, entre nubes de incienso, los sumos sacerdotes de Amón-Ra, el Dios creador, el Dios rey, proclaman la voluntad del cielo. Y esa voluntad es una. Egipto es eterno. El faraón es su encarnación viviente. Veamos ahora hasta dónde se extiende la sombra de estas columnas. Avancemos hacia el sur, remontando el gran río. Entramos en Nubia, la tierra de Kush. Para los egipcios, esto es más que una simple tierra. Es un tesoro. De aquí, de minas abrasadas por el sol, fluye oro sin cesar. Oro para templos, oro para sarcófagos, oro para sobornar a reyes extranjeros y recompensar a generales leales. A lo largo del Nilo, como dientes de dragón, se alzan las fortalezas egipcias, Bujen, Semna, Cuma. Sus murallas tienen 5 metros de espesor y están guarnecidas por arqueros nubios, los tiradores más letales del mundo antiguo, y veteranos egipcios curtidos en 1000 batallas. Cada año, caravanas cargadas de polvo de oro, marfil, ébano, pieles de pantera y miles de esclavos parten hacia el norte, rumbo a Tebas. Esto no es comercio, es tributo. Nubia no es una aliada, es propiedad. Ahora volvamos la vista hacia el norte y el este. Asia, el Levante, las tierras que los egipcios llamaban Rechenu. Aquí todo es diferente. No hay un solo río, ni un orden unificado. Aquí un mosaico de ciudades-estado, reinos y tribus, hititas, mitanios, babilonios, todos contemplan Egipto. Algunos con temor, otros con envidia, otros con odio oculto, pero todos con respeto. Recordemos al faraón guerrero Tutmosis III. 17 campañas victoriosas en Asia. 17 veces condujo a su ejército a través del desierto del Sinaí para recordar al mundo quién mandaba. Su mayor triunfo fue la batalla de Megido en 1457 a.C. Una coalición de reyes sirios y cananeos, instigada por el reino de Mitanni, decidió desafiar al faraón. Tutmosis, haciendo caso omiso de los consejos de sus generales, condujo a su ejército a través de un estrecho paso de montaña, apareciendo donde nadie lo esperaba. El golpe fue como un rayo. Carros de guerra retumbaron por la llanura. La infantería de élite arrasó con todo a su paso. Las crónicas hablan de 330 príncipes cautivos, obligados a arrastrarse de rodillas hasta el trono del vencedor.
tras Megido, Asia quedó en silencio durante décadas. Pero el imperio se sustentaba en algo más que espadas. Se sustentaba en oro y pergamino. Embajadores egipcios recorrían los caminos del mundo antiguo, llevando regalos para otros grandes reyes a quienes el faraón llamaba condescendientemente hermanos. Pero todos conocían el verdadero valor de esos regalos. El rey de Mitanni le pidió oro al faraón Amenhotep III, del cual hay tanta arena en Egipto, y a cambio envió a su hija al harén del gobernante del Nilo. El rey babilónico se quejó de que el oro que le habían enviado no había superado la prueba del fuego, y en su siguiente carta pidió humildemente una princesa egipcia en matrimonio. Su petición fue rechazada. Las hijas del faraón no se casaban con extranjeros. Era indigno de ellas. Toda esta gigantesca maquinaria está gestionada por un ejército de escribas. Sentados con las piernas cruzadas en sofocantes oficinas, llevan la cuenta de todo. ¿Cuántos sacos de grano se recogieron en el delta? ¿Cuántos troncos de cedro llegaron del Líbano? ¿Cuánto cobre llegó del Sinaí? ¿Cuántas tinajas de vino y aceite se enviaron a la guarnición en la frontera hitita? Son el sistema nervioso del imperio. Sin sus papiros, sin sus precisos cálculos, el ejército pasaría hambre, los templos estarían vacíos y el tesoro se quedaría sin tributo. El faraón se sienta en su trono dorado en Tebas. Es el centro de este universo. Es la encarnación del dios Horus. Cuando aparece en público, su resplandor, como dicen los poetas de la corte, es deslumbrante. Para sus súbditos, es el garante de Ma'at, del orden divino y de la justicia. Mientras viva y goce de buena salud, el Nilo se desbordará, la cosecha será abundante y los enemigos de Egipto temblarán. El sol sale cada mañana solo porque el faraón realizó los rituales necesarios durante la noche. La realidad misma se sustenta en su poder. En la cúspide de su poder, este imperio no solo parecía invencible, sino natural, eterno, como el ciclo del día y la noche. Desde las cataratas del Nilo en el corazón de África hasta las orillas del Éufrates en Mesopotamia, el nombre de Egipto era conocido y temido en todas partes. El sol, que inicia su recorrido en el este, se alza sobre sus dominios asiáticos. De día, abraza su capital y el valle del Nilo. Y al atardecer, ocultándose tras el desierto de Libia, aún ilumina sus guarniciones más occidentales. Un imperio donde el sol nunca se pone. Pero ¿qué ocurre cuando el sol alcanza su punto más alto? Comienza su recorrido hacia el atardecer, y cuanto más brillante es la luz, más largas y oscuras son las sombras que le siguen. Siglo XII a.C. Era una época de decadencia dorada para Egipto. Los ecos de la gloria del gran Ramsés II aún resonaban en los salones de Karnak y sus sucesores gobernaban un país que parecía eterno. El faraón Ramsés III, gobernante de la dinastía 20, estaba construyendo. Estaba erigiendo su templo funerario en Medinet Habu, un gigantesco complejo de piedra y fe destinado a proclamar a dioses y al pueblo por igual. Egipto es inquebrantable. Sus fronteras son sagradas, su riqueza inagotable, su paz custodiada por dioses poderosos y ejércitos aún más poderosos. Pero más allá de estas fronteras, el mundo ya ardía. Grandes reinos, contemporáneos de Egipto, se derrumbaron uno tras otro. El imperio hitita, otrora formidable oponente en la batalla de Kadesh, se desmoronó. Las ciudades del Levante, ricos puertos como Ugarit, quedaron reducidas a cenizas. Las rutas comerciales que hasta ayer habían transportado caravanas cargadas de cobre y cedro, ahora solo producían humo. El mundo antiguo estaba envuelto en llamas
Y este fuego avanzaba. Venía del norte. Los egipcios llamaban al mar Mediterráneo el Gran Verde. Era fuente de vida, ruta comercial, barrera protectora. Pero ahora el Gran Verde se había convertido en un camino de muerte. Desde sus lejanías brumosas rugía una tormenta. No eran un ejército en el sentido convencional. Eran un pueblo en movimiento, una civilización entera, arrancada de sus raíces. Peleset, Cheker, Shekelesh, Tenien, sus nombres grabados en piedra, suenan como un catálogo de desastres. Los vemos en relieves, guerreros con cascos adornados con cuernos y penachos, pero tras ellos se ven carros tirados por bueyes, y en los carros mujeres y niños. No tenían vuelta atrás, solo podían avanzar hacia las ricas tierras del Nilo. El primer golpe se había asestado varias décadas antes, bajo el faraón Merneptah. Entonces, Egipto resistió con firmeza, repeliendo una oleada de invasores y sus aliados libios. Pero aquello solo había sido una prueba de fuerza. Ahora, en el 8º año del reinado de Ramsés III, no se acercaba una oleada, sino un océano. Los exploradores trajeron noticias aterradoras. El enemigo avanzaba en 2 direcciones. Por tierra, a través de la devastada Canaán, una horda arrasaba con todo a su paso. Por mar, una inmensa flota navegaba, sus velas oscureciendo el horizonte. El objetivo era el propio Egipto, su fértil delta, sus graneros rebosantes, el último bastión del orden en un mundo que se precipitaba hacia el caos. Ramsés III actuó con decisión. No esperó a que el enemigo llegara a sus puertas. Marchó con su ejército a su encuentro. En Yahi, en la frontera sur de Canaán, los carros egipcios arremetieron contra la vanguardia de la horda terrestre. Fue una batalla desesperada. Contra la bien coordinada maquinaria militar egipcia se alzaba la furia de un pueblo que no tenía nada que perder. El faraón dirigió personalmente a sus tropas y los egipcios salieron victoriosos. La amenaza terrestre había sido neutralizada, pero las pruebas más terribles estaban por venir. En el mar, la flota de los pueblos del mar entró en la desembocadura del Nilo. Sus naves eran altas, con amenazadoras proas en forma de cabezas de ave. Estaban diseñadas para alta mar, para embestir y abordar. Las naves egipcias, en cambio, eran más bajas, más anchas y más adecuadas para la navegación fluvial. Parecía que los recién llegados tenían la ventaja, pero Ramsés convirtió la debilidad en fortaleza. Permitió que la flota enemiga entrara en los canales del delta. Los atrajo a una trampa. Lo que sucedió después quedó plasmado con implacable detalle en los muros de Medinet Habu. No fue una batalla, sino una masacre librada en las turbias aguas del delta. Las naves egipcias, más ligeras y maniobrables en los estrechos canales, funcionaban como las fauces de una trampa gigante. No intentaban embestir. Su objetivo era acercarse y engancharse unas a otras. Desde los costados surgieron garfios que unieron las naves, y entonces se desató el infierno. Una lluvia de flechas cayó desde la costa donde Ramsés había apostado a miles de arqueros. Impactaron contra las cubiertas de las naves enemigas, impidiéndoles izar la proa y convirtiendo el agua circundante en un hervidero. Los guerreros de los pueblos del mar, atrapados en sus barcos, se vieron indefensos. Los infantes de marina egipcios se lanzaron a sus cubiertas y comenzó la matanza. El choque del cobre resonaba, los gritos se ahogaban en el fragor de la batalla. Las naves extranjeras, sobrecargadas de guerreros, zozobraron. Hombres con pesadas armaduras cayeron al agua y se hundieron hasta el fondo. Quienes intentaron nadar hasta la orilla fueron recibidos por las lanzas de la infantería egipcia.
El Gran Verde se tiñó de rojo. Ramsés III salió victorioso. Su triunfo está esculpido en los muros del templo, un monumento eterno a su gloria. Miles de cautivos marchan ante el carro del faraón. Montañas de manos enemigas, cercenadas, se apilan a sus pies como prueba de su victoria. Egipto se salvó. El último vestigio de la civilización de la Edad del Bronce no se ha extinguido, pero la piedra guarda silencio sobre el costo. No habla del tesoro agotado, del coste de la mayor movilización en generaciones. No habla de los campos sin cultivar, de los mejores guerreros que yacen en el fondo del Nilo o en las arenas de Yahi. La victoria fue total y fue devastadora. La tormenta proveniente del Gran Verde fue repelida, pero dejó profundas grietas en los cimientos del Estado egipcio. El enemigo externo fue derrotado, pero el enemigo interno, el agotamiento, la crisis económica y la tensión social, no hacía sino fortalecerse. Egipto había ganado su batalla más terrible, y fue esta victoria la que marcó el inicio de su largo y doloroso declive. Imagina Egipto en la 18 dinastía. El aire de Tebas es denso y dulce, con aroma a limo del Nilo, incienso y poder. Un poder que parecía eterno, esculpido en granito y oro. En el trono no se sienta solo un rey, sino un Dios viviente, Horus encarnado, garante de Ma'at, el orden y la justicia universales. Su palabra es la ley del universo, su gesto, el movimiento de las estrellas. Así fue durante miles de años, pero en esta época dorada, en el corazón mismo del imperio, otro poder comenzó a surgir. Un poder que no portaba corona ni cetro. Dos poderes, dos soles en un mismo cielo. El faraón, un dios viviente en la tierra. Y Amón-Ra, rey de los dioses, cuyo hogar en Tebas, Karnak, se convirtió en el corazón del imperio. Al principio fue una simbiosis. El faraón construía templos, los sacerdotes rezaban por sus victorias, pero gradualmente el equilibrio comenzó a cambiar, imperceptiblemente, como granos de arena en el reloj de la eternidad. Cada campaña victoriosa, cada caravana cargada de botín de Nubia o Siria, no hacía sino fortalecerlos. Los faraones, agradecidos a Amón, colmaban sus templos de innumerables ofrendas. Tutmosis III, el gran conquistador, tras sus 17 campañas, donó toneladas de oro y plata, miles de cabezas de ganado y cientos de miles de hectáreas de tierra fértil a los tesoros de Karnak. Los templos de Amón se convirtieron en los mayores terratenientes de Egipto. Poseían sus propias flotas, talleres y minas. En sus manos, y no en el tesoro del faraón, se acumulaba una riqueza capaz de financiar ejércitos. El sacerdocio de Amón-Ra construyó un imperio invisible dentro del imperio de los faraones. Su poder no era meramente económico, penetraba más profundamente hasta el núcleo mismo de la cosmovisión egipcia. Los sacerdotes se convirtieron en algo más que simples servidores del dios. Se convirtieron en su voz. El oráculo de Amón en Karnak comenzó a decidir destinos. La estatua del dios era llevada en fastuosas procesiones y, mediante las sutiles manipulaciones de los sacerdotes, señalaba a las personas adecuadas, aprobaba o rechazaba decisiones. La voluntad divina se convirtió en un instrumento político. Recordemos a la gran faraona Hatshepsut. Para legitimar su poder sin precedentes, no desafió la tradición, sino que la reescribió. Con el apoyo de los sacerdotes, se creó una leyenda sobre su nacimiento divino. No un hombre, sino el mismo Amón, disfrazado de su padre, Tutmosis I, descendió sobre la reina Ahmose y concibió a la futura gobernante. Los muros de su templo funerario en Deir el-Bahari aún narran esta historia en piedra.
Fue una brillante jugada política, pero sentó un peligroso precedente. Si Amón podía otorgar el trono, también podía arrebatárselo. El poder del faraón dejó de ser absoluto, se volvió condicional, dependiente del favor de un dios, cuya voluntad era interpretada por hombres vestidos con túnicas de lino blanco. Durante el reinado de Amenhotep III, en el apogeo del Imperio Nuevo, este sistema dual de poder alcanzó su máxima expresión. La corte del faraón se sumergió en un lujo sin precedentes. Egipto era la potencia hegemónica, a la que los reyes de Babilonia y Mitanni rendían tributo. Pero tras esta fachada de esplendor, el sumo sacerdote de Amón era la segunda, y a veces la primera, figura más importante del Estado. Su influencia era enorme, controlaba recursos colosales, nombraba funcionarios para los cargos del templo y su palabra tenía peso en la corte. El faraón se encontró atrapado en una jaula dorada. Seguía siendo un dios, pero su divinidad ahora requería la constante confirmación de otro dios. Amenhotep XIII, apodado el Deslumbrante, intentó restablecer el equilibrio. Comenzó a promover activamente el culto a Atón, el disco solar, una deidad impersonal y omnipresente cuya energía da vida a todas las cosas. Se proclamó la encarnación de este resplandor. Fue una sutil maniobra teológica, un intento de crear un contrapeso al culto omnipresente de Amón, pero estaba jugando en terreno ajeno. Los sacerdotes de Karnak simplemente añadieron un nuevo énfasis a su sistema omnipresente, declarando a Atón como una manifestación del mismo Amón-Ra. Cualquier intento del faraón por elevarse a sí mismo solo aumentaba la autoridad del dios principal. Una grieta atravesaba el monolito de granito del poder egipcio. Era casi invisible, oculta bajo una capa de oro y rituales, pero estaba ahí. El sistema que había mantenido unido a Egipto durante 1500 años se ponía en marcha. El conflicto entre dos voluntades divinas, la del faraón y la de Amón, expresada por sus sacerdotes, se volvía inevitable. Egipto se encontraba al borde de una tormenta religiosa que amenazaba con arrasar los cimientos mismos de su civilización. Y a la sombra de las colosales estatuas y pilonos de Karnak, el hijo de Amenhotep III ya crecía, un príncipe destinado a desafiar al mismísimo rey de los dioses. Su nombre era Amenhotep IV, pero la historia lo recordaría con otro nombre, Akenatón. Un imperio no se derrumba de la noche a la mañana, no cae con un estruendo ensordecedor como un cedro talado. No, se desvanece lentamente, como una brasa moribunda en un hogar desatendido. Y en la historia de Egipto este frío comenzó a extenderse desde el corazón mismo del país, dividiéndolo en dos. La era del Imperio Nuevo, la era de los grandes conquistadores y constructores de pirámides, no terminó en batalla, sino en silencio. Silencio en los tesoros, donde el viento esparcía polvo en lugar de anillos de oro. Silencio en los puertos, donde los barcos que transportaban madera libanesa y oro nubio llegaban cada vez con menos frecuencia. El último de los grandes ramésidas, el 11º Ramsés, era faraón solo de nombre. Su poder, que una vez se extendió desde los desiertos sirios hasta las cataratas del Nilo, ahora apenas alcanzaba los muros de su palacio. El país sufría hambruna. Bandas recorrían los caminos y los sacerdotes en los templos rezaban a dioses que parecían sordos. Y en este vacío de poder nació un monstruo de dos cabezas. En el sur, en Tebas, en la ciudad sagrada de Amón, donde el aire estaba impregnado de incienso y plegarias milenarias, surgió un hombre llamado Jerihor. No era un príncipe de sangre real, era un líder militar que se convirtió en el sumo sacerdote de Amón-Ra.
En sus manos reposaban un ejército, el tesoro del templo más rico del mundo y, lo más importante, la fe del pueblo. Mientras el faraón de la lejana capital perdía prestigio, Jericó lo recuperaba. Restableció el orden, aplastó la rebelión del gobernador de Nubia, habló en nombre de un dios, y pronto comenzó a actuar como un dios en la tierra. Esto se aprecia en los muros del templo de Khonsu en Karnak. Los relieves, que debían representar al faraón, ahora mostraban sus rasgos. Su nombre, el del sacerdote, estaba encerrado en un cartucho, un marco ovalado, símbolo sagrado reservado solo para la realeza. Era algo inaudito, una declaración grabada en piedra para la eternidad. El sur, el Alto Egipto, le pertenecía ahora, no por ley, sino por hecho. ¿Y qué ocurrió en el norte? Tras la muerte de Ramsés XI, un hombre llamado Esméndes ascendió al trono en el delta del Nilo. Fundó una nueva dinastía, la 21. Su capital era Tanis, una ciudad fantasma construida con piedras arrancadas de las murallas de la gran capital de Ramsés II. Este hecho, precisamente, era un símbolo amargo de la época. El nuevo poder construía su futuro sobre las ruinas de un pasado glorioso. Esméndes se autoproclamaba señor de las dos tierras, pero se trataba de una piadosa mentira que todos aceptaban tácitamente. Controlaba el fértil delta y las rutas comerciales del Mediterráneo, pero sus órdenes caían en saco roto al sur de Menfis. Así Egipto quedó dividido. Dos gobernantes, dos cortes, dos centros de poder, pero en los papiros, un solo país. No se declararon la guerra. Eso habría sido demasiado simple, demasiado honesto. En cambio, crearon un sistema frágil y peculiar. El sumo sacerdote de Tebas reconocía formalmente al faraón de Tanis. Incluso fechaba sus decretos según el reinado del gobernante del norte. El faraón, a su vez, no interfería en los asuntos del sur, fingiendo que el sacerdote era simplemente su leal virrey. Era una ficción, mantenida para preservar la sombra de una antigua unidad. Cartas volaban por el Nilo, repletas de fórmulas corteses y amenazas veladas. La hija del faraón de Tanis podía convertirse en la esposa del sumo sacerdote de Tebas, sellando así esta alianza ilusoria con sangre. Pero tras el velo de la diplomacia, la realidad era inexorable. Los impuestos del sur ya no fluían hacia el norte. El ejército del sur solo obedecía al sacerdote. Egipto ya no era una sola espada apuntando a la paz. Se había convertido en dos fragmentos, yacían uno al lado del otro. Y la más terrible señal de decadencia apareció donde menos se esperaba. En la ciudad de los muertos, en el Valle de los Reyes. Durante siglos, este desfiladero sagrado había preservado la paz de los más grandes faraones, Tutmosis III, Seti I y Ramsés el Grande. Sus tumbas estaban repletas de tesoros destinados a la vida eterna, pero ahora los vivos carecían de los recursos para sobrevivir en la tierra. Esa noche, el silencio del valle comenzó a romperse con sordos golpes. No eran constructores, eran ladrones. Y lo peor era que, a menudo, se trataba de los propios funcionarios, los propios sacerdotes, enviados por sus empobrecidos amos. El tesoro estaba vacío. Había que encontrar oro en algún sitio. Y lo tomaron de los dioses reyes muertos. Abrieron sarcófagos, arrancaron máscaras de oro de las momias y rompieron piedras preciosas de los amuletos. Conocemos los informes de interrogatorios de aquellos años. Bajo tortura, la gente confesó cómo saqueaban tumbas, cómo se repartían el botín, cómo fundían el oro sagrado de los faraones para convertirlo en lingotes comunes. Eran los estertores de una civilización que devoraba su propio pasado. Finalmente,
Los sacerdotes de Tebas comprendieron que no podían proteger a sus antepasados, así que tomaron una medida desesperada e impensable. De noche, en secreto, abrieron ellos mismos las tumbas que quedaban, pero no para saquear, sino para salvar. Imaginen esta escena. A la luz de las antorchas, los sacerdotes sacando los sarcófagos ennegrecidos que contenían los cuerpos de aquellos cuyos nombres estremecieron al mundo. Ramsés el Grande, conquistador de los hititas; Seti I, cuya tumba fue la cumbre del arte; Tutmosis III, creador de un imperio. Los reunieron como un pastor reúne a un rebaño asustado. Los despojaron de los últimos vestigios de tesoro para que no tentaran a los ladrones. Los envolvieron en sudarios nuevos de lino. Escribieron sus nombres en ellos para evitar confusiones por toda la eternidad y los escondieron, todos juntos, en una tumba secreta, sin nombre, excavada en la roca. Los más grandes gobernantes de la historia yacían ahora amontonados, como plebeyos en una fosa común. Fue un acto de piedad desesperada, pero también una sentencia de muerte. Un estado que ni siquiera puede proteger a sus dioses muertos ya no es un estado. La tierra de los dos reinos volvió a dividirse en dos reinos, pero esta vez, de verdad, y esta debilidad interna, esta fisura que atravesaba el corazón mismo de Egipto, era vigilada de cerca desde el oeste y el sur. Los jefes libios y los reyes nubios no veían dos gobernantes en dos tronos. Veían una sola tierra, lista para ser conquistada. La caída no había hecho más que empezar. Mientras Egipto, grande y antiguo, se desmoronaba, su alma perecía. Al norte, en el pantanoso delta, pequeños reyes, jefes libios con nombres egipcios, se disputaban fragmentos de tierra fértil. Construían palacios de cartón y se autoproclamaban faraones, pero su poder no se extendía más allá de las sombras de sus propias murallas. Los templos cayeron en la ruina. Los jeroglíficos en los muros, que narraban las glorias de Tutmosis y Ramsés, quedaron cubiertos por el polvo del olvido. Se invocaba a los dioses en vano, y los rituales se convirtieron en meras formalidades. La llama de la civilización, que había ardido durante 3000 años, se convirtió en una brasa moribunda, a punto de extinguirse con los vientos del caos. Pero mucho más al sur, más allá de los infranqueables rápidos del Nilo, en la tierra de Kush, esta llama no solo se mantuvo viva, sino que se avivó. Allí, en Nubia, vivía un pueblo cuyos ancestros habían sido vasallos, discípulos y a veces esclavos de Egipto durante siglos. Absorbieron la cultura egipcia con tal profundidad que la hicieron suya. Adoraban a Amón de Tebas con una ferocidad y pureza olvidadas hacía mucho tiempo en el propio Egipto. Sus reyes lucían coronas dobles sobre piel oscura, escribían en jeroglíficos y construían pirámides, pequeñas, de laderas empinadas, pero impregnadas de la misma fe en la vida eterna. Y miraban al norte, a la agonía de su patria espiritual, con dolor y desprecio. Veían algo más que una simple crisis política, veían un sacrilegio. Y entonces llegaron. En el 728 a.C., un ejército marchó desde el sur. Lo lideraba el rey Pianki, o Pille, como lo llaman los historiadores. Él no se consideraba un conquistador, era un instrumento del dios Amón, su encarnación terrenal, que venía a restaurar el orden en la casa profanada de su padre. Su marcha hacia el norte no fue una guerra, sino una cruzada sagrada. En su estela de la victoria, una gigantesca piedra de granito describió cada paso con detalle. No se jactó de los enemigos abatidos. Escribió con ira sobre cómo los reyes del delta dejaban morir de hambre a sus mejores corceles. Para Pille, un apasionado criador de caballos,
esta era la prueba definitiva de su insignificancia. Las ciudades se rindieron una tras otra, pero Tebas, la antigua capital, no se rindió. Abrieron sus puertas. Los sacerdotes de Amón salieron a recibir a su verdadero gobernante, el Salvador de Nubia. Para ellos no era un extraño, sino el faraón tan esperado. La batalla decisiva se libró en Menfis, la antigua ciudad de murallas blancas, corazón del Bajo Egipto. Parecía inexpugnable, pero Pille era más que un fanático. Era un estratega brillante. Se dio cuenta de que las murallas solo eran altas en el lado terrestre. En la ribera del río, donde los barcos amarraban a las casas, la ciudad era vulnerable. Reuniendo todas las embarcaciones que pudo encontrar, ordenó un asalto al puerto. Guerreros nubios, como panteras, treparon a los mástiles de los barcos capturados y a los tejados de las casas. Menfis cayó en un solo día, y aquí Pille demostró quién era en realidad. No cometió ninguna masacre, no incendió la ciudad. Primero, acudió al templo del dios Ptah para purificarse y ofrecer sacrificios. Obligó a los príncipes libios derrotados a postrarse ante él, entregándoles sus tesoros, pero les perdonó la vida. Unificó Egipto no solo por la espada, sino también por el poder de la ley antigua. Los obligó a recordar lo que significaba ser egipcio, y entonces, tras lograr la mayor hazaña de todas, hizo lo impensable. Dio media vuelta y se retiró al sur, a su capital de Napata, al pie del monte sagrado Jebel Barkal. No ambicionaba el poder en el delta. Restableció el orden y regresó a casa, dejando Egipto en manos de sus gobernadores. Su hermano, Shabaka, continuó su labor. Comprendió el error de Pille. Para gobernar Egipto, hay que vivir en Egipto. Shabaka trasladó la capital a Menfis y fundó la Genti-Isi dinastía, la dinastía de los faraones negros, y así comenzó el Renacimiento. Esto no fue solo un cambio de poder, fue una revolución cultural vista en retrospectiva. Los faraones nubios se veían a sí mismos como restauradores. Restauraron obsesivamente templos abandonados por todo el territorio. Sus escultores y artistas no crearon nada nuevo. Copiaron el estilo del Imperio Antiguo, la época de los constructores de las grandes pirámides, 2000 años atrás. Descubrieron papiros antiguos y deteriorados que contenían textos teológicos y ordenaron que se grabaran en piedra para salvarlos del olvido. Así se creó la famosa piedra de Shabaka, que preserva la cosmogonía menfita para nosotros. Esta fue la era de los archivistas en el trono, que intentaban conscientemente retroceder en el tiempo, a las raíces, a la pureza. El apogeo de este renacimiento nubio fue el reinado del faraón Taharka. Poderoso y enérgico, construyó por todo Egipto y Nubia, a una escala nunca vista desde el Imperio Nuevo. Sus colosales estatuas y columnatas en Karnak aún asombran. Bajo su mandato, Egipto se convirtió una vez más en una nación unida y poderosa, cuya influencia se extendía desde el Mediterráneo hasta la sexta catarata del Nilo. Parecía como si la llama se hubiera reavivado. Parecía como si la grandeza hubiera regresado para siempre. Pero mientras Taharka construía templos y honraba a los dioses antiguos, al este, en Mesopotamia, un nuevo imperio se fortalecía. Un imperio cuyos dioses no ansiaban incienso, sino sangre. Un imperio cuyos reyes no imitaban el pasado, sino que forjaban el futuro con hierro y temor. Los asirios. Su ejército era la máquina militar más sofisticada y brutal que el mundo jamás había visto. Y su mirada ya se había vuelto hacia el oeste, hacia el fértil valle del Nilo. Dos civilizaciones, dos mundos, se encontraban al borde del choque. Uno,
intentando revivir un pasado glorioso, el otro dispuesto a reducirlo a cenizas. Los guardianes de la llama ignoraban la tormenta que se aproximaba, capaz de extinguir cualquier fuego. El tiempo transcurría de forma distinta a orillas del Nilo. No se medía en años, sino en dinastías, no en la sucesión de reyes, sino en las crecidas del gran río. La eternidad parecía el aire egipcio, inhalado con cada amanecer. Pero desde el noreste, más allá de las abrasadas arenas del Sinaí, se cernía una sombra. Una sombra proyectada no por la luz del sol, sino por el hierro, la sangre y el miedo. El nombre de esta sombra era Ashur. En el siglo VII a.C., el imperio asirio era más que un simple estado. Era una máquina militar, perfeccionada hasta alcanzar una escalofriante precisión. Su dios, Ashur, exigía no plegarias, sino obediencia absoluta. Sus reyes no eran meros gobernantes, sino sumos sacerdotes de la guerra. Sus anales, esculpidos en piedra, no eran celebraciones de paz, sino catálogos de horror. Destruí, arrasé, quemé ciudades. A sus jóvenes, hombres y mujeres, los entregué a las llamas. Esto no es una metáfora, sino el relato de una tarea cumplida. Así pues, esta máquina dirigió su mirada a Egipto. La tierra de los faraones, debilitada por siglos de luchas internas, estaba ahora gobernada por extranjeros. Los poderosos pero aislados reyes nubios de la 25ª dinastía. El faraón Taharka, el gobernante negro de las dos tierras, era un hombre de gran ambición. Construyó templos, restauró antiguas tradiciones y se consideraba el verdadero heredero de Ramsés. Pero gobernaba un mundo que ya no existía. En el 671 a.C., el rey asirio Asarjadón marchó con sus legiones a través del desierto. Los egipcios los enfrentaron, confiando en sus armas de bronce y en el valor heredado de sus ancestros. Se toparon con hierro, torres de asedio inimaginables y la disciplina de un ejército para el cual la guerra no era un ritual sagrado, sino un arte. La batalla por Menfis, la antigua capital, fue breve y despiadada. Los asirios derribaron las murallas. La ciudad, testigo de 30 siglos de historia, fue saqueada. La estela de la victoria de Asarjadón no ocultaba su triunfo. A su reina, a su harén, a su príncipe heredero y al resto de sus hijos e hijas, a sus bienes y posesiones, a sus caballos, a su ganado y a innumerables rebaños, me los llevé a Siria. He arrancado a Cush de Egipto. El hijo de Taharka fue encadenado y exhibido por las calles de Nínive como una bestia extraña. La humillación fue absoluta. Taharka huyó al sur, a su feudo nubio. Egipto parecía haber caído. Los asirios abandonaron sus guarniciones e instalaron en el trono a príncipes locales, vasallos sumisos, pero el espíritu del Valle del Nilo permanecía intacto. Apenas el ejército de Esarhadón desapareció en el horizonte, Taharka regresó, expulsó a las guarniciones asirias y Menfis volvió a escuchar el idioma egipcio en sus palacios. Fue un acto de increíble valentía y un error fatal. El imperio asirio no perdonaba la desobediencia. El hijo de Asarhadón, el cruel y erudito Asurbanipal, decidió dar una lección que se recordaría durante siglos. Reunió un nuevo ejército, aún mayor, y atacó Egipto con una furia jamás vista. Taharka fue derrotado, huyó de nuevo, esta vez para siempre, a morir en su lejana patria. Pero Asurbanipal no se contentó con la muerte del faraón. Necesitaba el alma de Egipto y se fue a Tebas. Tebas, o Waset, como la llamaban los egipcios, la ciudad de las 100 puertas. El centro sagrado del culto a Amón-Ra, rey de los dioses.
Sus complejos de templos en Karnak y Luxor fueron el corazón religioso de la civilización durante 1500 años. El oro acumulado por generaciones de faraones cubría sus obeliscos y murallas. Perturbar la paz de Tebas era más que un sacrilegio. Era impensable. En el año 664 a.C. ocurrió lo impensable. Los soldados asirios asaltaron el recinto sagrado. No se limitaron a saquear, destruyeron la mismísima idea de la eternidad. Arrancaron las placas de oro de los pilonos, destrozaron las estatuas de los dioses y saquearon tesoros legendarios. Decenas de miles de artesanos, escribas y sacerdotes fueron llevados como esclavos. Todo lo que se pudo llevar, se lo llevaron. Todo lo que no, lo destrozaron. Asurbanipal se jactó: conquisté toda esta ciudad con la ayuda de Asur e Ishtar. Plata, oro, piedras preciosas. Me llevé un botín incalculable. La noticia de la caída de Tebas resonó por todo Oriente Medio. Incluso el profeta bíblico Nahum, al predecir la caída de Nínive, aludió a esta catástrofe. ¿Acaso eres mejor que Noamón, Tebas, que estaba entre ríos, rodeada de aguas? Sin embargo, también él fue llevado al exilio, fue llevado cautivo. Si Tebas cayó, cualquiera podía caer. Los asirios se habían marchado. Su colosal imperio era demasiado extenso para dominar el lejano Egipto para siempre. Dejaron tras de sí una tierra arrasada y un espíritu quebrantado. Tebas jamás se recuperó de este golpe. Perdió su gloria para siempre, convirtiéndose en una sombra de lo que fue. La sombra de Ashur se cernió sobre Egipto. No era simplemente la sombra de una derrota militar, sino la sombra de la comprensión. La comprensión de que sus dioses no eran omnipotentes, que sus fronteras no eran inviolables, que su civilización, aparentemente eterna como las estrellas sobre el desierto, era vulnerable. Por primera vez en 3000 años, Egipto no era dueño de su propio destino, sino una mera provincia en el juego de otro, una pieza en un tablero cuyas reglas dictaban otros. La Edad de Oro había desaparecido para siempre. Por delante se extendían siglos de lucha por la supervivencia, una lucha que Egipto nunca estuvo destinado a ganar. Año 34 a.C., Alejandría. El aire está impregnado del dulce aroma del incienso, mezclado con la brisa marina del Mediterráneo. En el centro del vasto gimnasio, bañado por el sol, sobre un alto estrado de plata, se alzan dos tronos dorados. En uno, ataviado con las vestiduras del dios Dioniso, se sienta Marco Antonio, gobernante de la mitad oriental del mundo romano. En el otro, con las resplandecientes vestiduras de la diosa Isis, se sienta Cleopatra VII, la última reina de la dinastía ptolemaica. Esto no es solo teatro, es un desafío. A sus pies, en tronos inferiores, se sientan sus hijos. A Alejandro Helios se le conceden Armenia, Media y Partia, tierras que aún no han sido conquistadas. A su hermana gemela, Cleopatra Selene, se le otorgan Cirenaica y Libia, y al más joven, Ptolomeo Filadelfo, de apenas 6 años, se le prometen Siria y Cilicia. Pero el golpe principal se asesta en el corazón mismo de Roma. Cesarión, hijo de Cleopatra y Cayo Julio César, es proclamado el verdadero heredero del dictador. Es declarado rey de reyes, y su madre, reina de reyes. La noticia de este acontecimiento, conocido como las donaciones de Alejandría, llegó a Roma más rápido que cualquier barco. Y allí, en los fríos salones de mármol del Senado, aguardaba el hombre que sabía convertir las palabras en armas. Cayo Octavio, el hijo adoptivo de César. Octavio no proclama la traición a los 4 vientos, es más sutil. Habla de una decadencia moral.
de un gran general romano hechizado por una hechicera oriental. Describe a Antonio, ya no un romano, sino un déspota exótico que reparte provincias romanas entre hijos ilegítimos. La propaganda funciona a la perfección. Los romanos, cansados de décadas de guerra civil, no desean una nueva lucha por el poder. Pero una guerra contra una reina extranjera que se atrevió a humillar a Roma y reclamar su herencia, eso ya es otra historia. La culminación llega con la brillante y despiadada jugada de Octavio. Asalta el templo de Vesta y se apodera por la fuerza del testamento de Marco Antonio. Los historiadores aún debaten si era auténtico o una falsificación ingeniosamente elaborada. Pero ya no importaba. Octavio lo lee ante el Senado y el pueblo, y Roma tiembla. En su testamento, Antonio no solo confirmó todos los regalos que había otorgado a sus hijos con Cleopatra, sino que también reconoció oficialmente a Cesarión como hijo de Julio César. Y lo más terrible de todo, lo más imperdonable para un romano, pidió que su cuerpo, donde quiera que muriera, fuera enviado a Alejandría, para ser enterrado. Junto a ella, fue el final. El Senado despojó a Antonio de todos sus poderes. Se declaró la guerra, pero formalmente no contra él. La guerra se declaró contra Cleopatra. Una astuta maniobra política transformó al último rival de Octavio, de cónsul romano, en un simple secuaz de la reina enemiga. Dos mundos chocaron el 2 de septiembre del 31 en el cabo Actium, en el mar Jónico. La flota de Antonio y Cleopatra era enorme, más de 400 naves, muchas de ellas auténticas fortalezas flotantes, decaremes y quinquerremes, con enormes torres para arqueros y catapultas. Frente a ellos se encontraba la flota de Octavio, comandada por su brillante almirante, Marco Vipsanio Agripa. Sus naves eran más pequeñas, ligeras y maniobrables. Estaban compuestas por cientos de liburnios, feroces y ágiles, como una manada de lobos rodeando a osos torpes. La batalla había comenzado. El rugido ronco de los cuernos, el crujir de miles de remos, el sordo golpe de los espolones contra sus costados. Las pesadas naves de Antonio no podían virar para responder a los rápidos ataques de los ágiles liburnios de Agripa. Los apedreaban con incendiarios, intentaban abordarlos, pero la batalla había llegado a un sangriento punto muerto. Pasaron las horas. El sol se ponía, tiñendo el mar del color de la sangre derramada. Y en ese instante sucedió lo impensable. La nave insignia de Cleopatra, la Antoniad, junto con 60 navíos de su escuadra, izó repentinamente las velas. Esto era extraño. En el fragor del combate cuerpo a cuerpo, no se usaban las velas. Tras romper la línea de batalla, la flota egipcia se lanzó mar adentro, lejos del campo de batalla. ¿Qué era aquello? ¿Una fuga premeditada? ¿Un ataque de pánico repentino? Antonio, al presenciarlo, cometió un acto que sus legionarios jamás le perdonarían. Él, su comandante, su ídolo, lo abandonó todo. Se trasladó del buque insignia a una veloz pentera y partió tras la nave de su reina. Abandonó al ejército que lo idolatraba. Abandonó a la flota que luchó hasta la muerte por él. Las naves, sin comandante, lucharon hasta el anochecer, pero el resultado era inevitable. Una a una, se rindieron o fueron incendiadas. 19 legiones permanecían en la costa, más de 100.000 soldados de infantería curtidos en 1000 batallas, el mejor ejército del mundo. Esperaron a su comandante durante 7 días, pero Antonio no regresó, y sin disparar un solo tiro, el ejército desertó y se unió a Octavio. En una sola semana Marco Antonio lo perdió todo: su flota, su ejército, su reputación y su futuro. En Alejandría los recibió un silencio funesto.
Antonio se encerró en una casa apartada que había construido a la orilla del mar, a la que llamó Timonio, en honor al misántropo ateniense Timón, quien odiaba a la humanidad. Bebió y guardó silencio, traicionado por todos, pero sobre todo por sí mismo. Cleopatra, más activa, intentó encontrar una salida. Según una versión, ordenó que los restos de su flota fueran arrastrados por el desierto hasta el Mar Rojo, con la intención de escapar a la India. Pero los nabateos, aliados de Octavio, incendiaron las naves. La trampa se había cerrado, y desde el norte, a través de Siria y Judea, con la inexorabilidad de las estaciones, las legiones de Octavio avanzaban. No tenía prisa. Sabía que la partida había terminado. Iba a reclamar su premio, el país más rico del mundo conocido. En Alejandría, tras los muros de un lujoso palacio, la dinastía tolemaica, con 300 años de antigüedad, agonizaba. Y con ella, sofocada por el calor egipcio, la independencia del antiguo Egipto, ya con 3000 años de historia, daba su último suspiro. El reloj de la historia estaba a punto de marcar la medianoche. Un nuevo sol nacía en el este, un sol de hierro. Se llamaba Persia. Durante décadas, Egipto, antiguo y orgulloso, observó cómo esta sombra devoraba el mundo. El faraón Ahmose II, un gobernante astuto y exitoso, reinó largo tiempo. Fortificó las fronteras, forjó alianzas, llenó el tesoro. Vio caer a Babilonia, oyó hablar del incendio de Sardis, sabía que su reino, el último de los grandes, era el siguiente en la lista. Pero Ahmose era viejo, su tiempo se agotaba, como el Nilo después de la crecida, y el rey de reyes persa, Cambises II, hijo de Ciro el Grande, era joven, ambicioso e impaciente. Solo necesitaba un pretexto, y se dio el pretexto. Una leyenda griega cuenta que Cambises exigió a la hija de Ahmose en matrimonio. El faraón, reacio a entregar a una niña de sangre real a un bárbaro, pero también temeroso de negarse, recurrió a una artimaña. Envió a la hija de su predecesor, la bella Nitetis, a Persia, haciéndola pasar por suya. El engaño fue descubierto rápidamente. La afrenta fue fatal. La sangre debía expiarla, la sangre de Egipto. Pero ¿cómo dirigir un inmenso ejército a través del desierto del Sinaí, esa barrera ígnea que había protegido Egipto durante siglos? La respuesta provino del propio Egipto. Su nombre era Fanes de Halicarnaso, un mercenario griego, uno de los mejores generales al servicio del faraón. Astuto, cruel y resentido con su señor, huyó de Egipto, llevándose consigo todos sus secretos militares. Conocía las rutas, conocía el tamaño de las guarniciones y, lo más importante, sabía cómo cruzar el desierto. Fanes hizo un pacto con las tribus nómadas árabes. Decenas de miles de odres de agua, ocultos en la arena, aguardaban al ejército persa. La traición de un solo hombre allanó el camino para cientos de miles de invasores. En el 525 a.C., cuando el anciano Ahmose ya yacía en su tumba y su inexperto hijo Psamético III ascendía al trono, el ejército persa, como una tormenta de arena, descendió sobre la frontera egipcia. Ante las murallas de la fortaleza fronteriza de Pelucio, puerta de entrada a todo el delta del Nilo, ambos ejércitos se enfrentaron en una batalla decisiva. Los egipcios, luchando por su tierra, sus dioses y 1000 años de historia, combatieron con desesperación. Sus copesh de bronce se toparon con el acero persa. Carros de guerra surcaban la arena que ya comenzaba a teñirse de rojo con la sangre. Entonces Cambises desató un arma más terrible que la espada. Conocía la profunda veneración de los egipcios por los animales, especialmente por los gatos, sagrados para la diosa Bastet. A su orden, los guerreros persas pintaron gatos en sus escudos.
Además, al frente portaban gatos, ibis y perros vivos, todas aquellas criaturas cuya muerte se consideraba el pecado más grave en Egipto. Los arqueros egipcios bajaron sus arcos. Los lanceros retrocedieron. Sus manos, acostumbradas a abatir enemigos, no podían alzar sus armas contra las encarnaciones vivientes de sus dioses. Aquello no fue una batalla, fue una masacre psicológica. La piedad, la fortaleza de Egipto, se convirtió en su talón de Aquiles. El ejército del faraón fue derrotado. El camino a Menfis, la antigua capital, quedó abierto. Menfis cayó tras un breve asedio. El joven faraón Psamético III fue capturado. 1000 años de independencia quedaron truncados. Pero Cambises no solo quería conquistar Egipto, quería humillarlo, quebrar su espíritu. El cautivo Psamético fue conducido a la plaza frente a su antiguo palacio. Se vio obligado a presenciar la escena. Primero su hija, vestida con harapos de esclava y portando un cántaro de agua, pasó junto a él, caminando hacia el Nilo con otras nobles egipcias. El faraón permaneció en silencio, con la mirada baja. Luego, su hijo, de apenas 20 años, pasó junto a él. Lo llevaban a la ejecución junto con otros 2000 jóvenes nobles egipcios. Una ejecución por cada persa muerto durante el asedio de Menfis. Psamético vio cómo conducían a su heredero a la muerte. No derramó lágrimas, no emitió sonido alguno. Su rostro era como una máscara de piedra. Allí permaneció, encarnando todo el dolor silencioso de su patria. Pero entonces, entre la multitud de esclavos y cautivos, divisó a un anciano. Era uno de sus antiguos compañeros de mesa, un hombre que había compartido sus banquetes en su época de esplendor. Ahora, arruinado hasta la última gota, suplicaba limosna a los soldados persas. Y en ese instante, el faraón se derrumbó. Gritó, se golpeó la cabeza y lloró como nunca antes al presenciar la humillación de su hija y la muerte de su hijo. Cuando el atónito Cambises le preguntó por qué, Psamético respondió que el dolor de su familia era demasiado grande para las lágrimas, pero el sufrimiento de su amigo, reducido a la miseria en su vejez, era más de lo que podía soportar. Incluso los persas se conmovieron, pero la compasión no cambió el destino. Cambises se proclamó faraón, asumió títulos reales y se coronó con la doble corona del Alto y el Bajo Egipto. Pero todo era una farsa. Era un forastero, un conquistador. Se dice que, en un arrebato de ira, irrumpió en el templo donde los egipcios veneraban al toro sagrado Apis, la encarnación viviente del dios Ptah, y lo apuñaló en el muslo. La muerte del animal sagrado a manos del nuevo faraón se convirtió en una señal para los egipcios. Los dioses les habían dado la espalda. El cetro se rompió. El hilo invisible que había unido a los dioses, al faraón y a la tierra de Egipto durante 3000 años fue cortado por el acero persa. A partir de entonces, el Valle del Nilo no estaría gobernado por un dios viviente, sino por un sátrapa, el virrey de un lejano rey de reyes. La edad de oro permaneció en las tumbas de los ancestros. Comenzó una larga e interminable era de dominación extranjera. El antiguo mundo de Egipto no murió de la noche a la mañana. Empezó a asfixiarse lentamente bajo la bota de un nuevo amo. Corría el año 332 a.C. La sombra de Persia se cernía sobre Egipto, la antigua tierra de los faraones, desde hacía 2 siglos. El gran imperio, que antaño imponía su voluntad al mundo, se había reducido a una satrapía, una provincia cuya riqueza fluía hacia el este, a Susa y Persépolis. Los gobernantes persas ni comprendían ni respetaban las creencias del Valle del Nilo. Sus dioses eran ajenos, sus decretos una carga y sus soldados, esclavos. Los templos,
cuyas piedras recordaban a Ramsés y Tutmosis, permanecían en silencio, reprochándose a sí mismos. Sacerdotes vestidos de blanco realizaban antiguos rituales, pero sus plegarias estaban impregnadas de esperanza, esperanza de cambio, anunciada en vagas profecías. Aguardaban a un libertador, y llegó, no del sur, de Nubia, ni de las profundidades del propio Egipto. Llegó del norte, del gran mar verde, como los egipcios llamaban al Mediterráneo. Su nombre se transmitió de boca en boca, acumulando leyendas incluso antes de que sus sandalias tocaran la arena egipcia. Iskander. Esa era la pronunciación oriental de Alejandro, el joven rey macedonio, discípulo de Aristóteles, que en un tiempo insignificante aplastó la grandeza de Persia en 2 batallas monumentales. La noticia de su victoria en Isos viajó más rápido que las caravanas. Luego cayó Tiro, tras un brutal asedio de 7 meses. Cayó Gaza. El poder persa en el Levante se desmoronó. Ahora su flota controlaba la costa y su ejército se encontraba a las puertas orientales de Egipto, en la fortaleza de Pelucio. El sátrapa persa Masaco, al mando de Egipto, se enfrentó a una decisión que difícilmente podía considerarse como tal. Su guarnición era débil. La población local odiaba a los persas y estaba lista para rebelarse en cualquier momento. Y contra él marchaba un ejército curtido en 1000 batallas, liderado por un comandante considerado invencible. Masaco no quiso tentar a la suerte. Cuando las falanges macedonias se acercaron a Pelucio, las puertas de la ciudad se abrieron sin que se disparara un solo tiro. Egipto no fue conquistado, fue rendido. El viaje de Alejandro a Menfis, la antigua capital, se convirtió en una procesión triunfal. Los egipcios salieron de sus aldeas y se alinearon a lo largo de los caminos. No veían a invasores extranjeros. Consideraban a estos guerreros revestidos de bronce como libertadores. Veían una fuerza capaz de aplastar a sus opresores. En Menfis, Alejandro fue recibido no con temor, sino con júbilo. Y allí, el joven rey demostró que no solo era un gran guerrero, sino también un brillante político. No actuó como un amo, en cambio, realizó un acto que instantáneamente conquistó los corazones y las mentes de los egipcios. Visitó el templo de Ptah y ofreció sacrificios a los dioses egipcios y, lo más importante, rindió homenaje al toro sagrado Apis, la encarnación viviente del dios. Para los egipcios, aquello fue una señal. Recordaban cómo el rey persa Cambises, tras conquistar su país, había asesinado al anterior Apis en un arrebato de ira, cometiendo un sacrilegio impensable. Este macedonio, este Iskander, respetaba su fe. Comprendía que el alma de Egipto residía en sus templos, sus dioses, sus tradiciones milenarias. Los sacerdotes lo proclamaron faraón, sucesor de las antiguas dinastías. Pero esto no bastaba para Alejandro. Necesitaba algo más que el reconocimiento de los hombres. Necesitaba la aprobación de los propios dioses y partió en su búsqueda. Su destino, el oasis de Siwa, perdido en el implacable desierto de Libia. Un lugar remoto, casi mítico, hogar de uno de los oráculos más venerados del mundo antiguo, el oráculo de Amón. Los griegos identificaron durante mucho tiempo al Amón egipcio con su dios supremo, Zeus. Recibir la bendición de Zeus Amón significaba obtener el derecho divino a gobernar el mundo. El viaje era mortalmente peligroso. 500 kilómetros de arena abrasadora, donde el horizonte se difuminaba entre la bruma y los pozos, eran escasos y poco fiables. Las leyendas que nacerían después narrarían los milagros que acompañaron esta campaña. De un aguacero repentino que salvó al ejército de la sed, de 2 cuervos que lo guiaron
mostrándole el camino verdadero a través del mar de arena. Finalmente llegaron a una isla verde en el desierto, el oasis de Siwa. Allí, en un templo adornado con columnas, los esperaba el sumo sacerdote de Amón. El protocolo era estricto. Solo el rey, sin séquito ni armas, podía entrar en el santuario. Alejandro entró en la tenue luz del antiguo santuario. No sabemos con certeza qué le preguntó al oráculo, pero la respuesta, o mejor dicho, el saludo del sacerdote, lo cambió todo. El sacerdote se dirigió a él en un griego chapurreado. Según una versión quiso decir, «Oh Paidion», que significa, «Oh hijo mío», pero en vez de eso dijo, «Oh Pai Dios», «Oh hijo de Dios». ¿Un simple lapsus? ¿O una astuta maniobra diplomática de un sacerdote diciendo lo que un poderoso visitante quería oír? Da igual. Alejandro oyó lo que necesitaba. Salió del templo ya no solo como rey de Macedonia y faraón de Egipto, sino como hijo de Zeus Amón. Su poder era ahora de origen celestial, no terrenal. Esta noticia se extendió por todo Egipto y el mundo griego, afianzando su estatus místico. Al regresar del desierto tomó una decisión que determinaría el destino de Egipto durante los siglos venideros. En la costa mediterránea, en un enclave estratégico entre el mar y el lago Mareotis, trazó con una lanza el plano de una nueva ciudad en la arena. Una ciudad que se convertiría en la ventana de Egipto al mundo helénico, un centro de comercio, ciencia y cultura. La bautizó con su propio nombre, Alejandría. Así, sin una sola batalla, sin derramar sangre, la civilización más antigua del mundo encontró un nuevo gobernante. Egipto se liberó del yugo persa para asumir el macedonio. La profecía se cumplió. El Salvador había llegado, pero trajo consigo no el renacimiento de lo antiguo, sino el nacimiento de un mundo nuevo. Un mundo en el que la lengua y la cultura griega se fundirían con la sabiduría milenaria del Valle del Nilo. La era de los faraones había llegado a su fin. La era helenística había comenzado, y su capital, su corazón resplandeciente, sería Alejandría, ciudad nacida por la voluntad del Hijo de Dios. En el año 34 C. En las soleadas escaleras del gimnasio de Alejandría se representaba el acto final de una gran obra. Era más que una ceremonia, era un desafío a Roma. Marco Antonio, triunfante, general, amante, se alzaba ante una multitud que lo aclamaba, pero no vestía como un cónsul romano. Lucía las ropas del dios griego Dioniso, púrpura, entrelazadas con hiedra. A su lado, en un trono de oro puro, que se elevaba por encima del suyo, se encontraba ella, Cleopatra Sebne. Era más que una reina. Aquel día era la diosa Isis, madre de todas las cosas, ataviada con sus sagradas vestiduras. El aire estaba impregnado del aroma a incienso y del sudor de miles. Ante tronos dorados se alzaban sus hijos. Alejandro Helios, ataviado como un rey armenio, su hermana gemela, Cleopatra Selene, y el menor, Ptolomeo Filadelfo, vestido como un monarca macedonio, sucesor de los grandes conquistadores. Y entonces resonaron las palabras que marcarían el fin de toda una era. Antonio, con su imponente voz de general, proclamó a Cesarión, hijo de Cleopatra y del difunto Cayo Julio César, como el verdadero heredero del gran dictador. Lo declaró rey de reyes, y luego se repartió Oriente como si fuera su propio pastel. A sus hijos con Cleopatra les concedió reinos: Armenia, Media, Partia, Siria, Fenicia, tierras que Roma consideraba suyas, o que aún le quedaban por conquistar. No se trataba de simples regalos. Era la creación de un nuevo imperio helenístico, centrado no en Roma, a orillas del Tíber, sino aquí, en la resplandeciente Alejandría, a orillas del Nilo.
Cleopatra, la nueva Isis, sería su gobernante suprema, y sus hijos una nueva dinastía que eclipsaría a todas las anteriores. El antiguo sueño de Alejandro Magno de unir Oriente y Occidente parecía estar tomando forma, pero lo consiguió sobre huesos romanos y a costa del orgullo romano. Cuando la noticia de este espectáculo, conocido como las donaciones de Alejandría, llegó a Roma, se extendió por el foro no como una noticia, sino como veneno. En los fríos salones de mármol del Senado y en las polvorientas calles de la ciudad, los murmullos se convirtieron en ira. Y esta ira tenía un líder, el joven, calculador y despiadado Cayo Octavio, hijo adoptivo de César. Un hombre cuyo mayor activo, su nombre, acababa de ser puesto en entredicho en el lejano Egipto. Durante años, Octavio había librado una guerra de palabras, una guerra de propaganda tan importante como una guerra de espadas. Y ahora Antonio le había proporcionado las mejores armas. Artistas y poetas contratados por Octavio pintaban cuadros. Allí estaba Antonio, otrora el terror de los galos, ahora un esclavo ebrio a los pies de una hechicera egipcia. Allí estaban las legiones romanas obligadas a adorar dioses gato y cocodrilo. Allí estaba el oro de Roma fluyendo hacia el tesoro inagotable de la reina ramera. Antonio ya no era romano, se había convertido en un déspota oriental, un traidor que había olvidado el valor de sus antepasados en el sofocante abrazo de una mujer extranjera. Pero las palabras no bastaban, se necesitaba un argumento irrefutable, y Octavio lo encontró. En el año 32 Dita. C. cometió un sacrilegio inaudito. Entró por la fuerza en el templo de Vesta y confiscó el testamento personal de Marco Antonio a las vírgenes vestales. Lo que leyó ante el Senado conmocionó incluso a los enemigos de Octavio. Punto tras punto, cada palabra era un golpe a los valores romanos. Antonio reconoció oficialmente a Cesarión como hijo de César. Confirmó todas sus descabelladas concesiones de tierras en Oriente. Pero su último testamento fue el más terrible de todos. Aunque muriera en Roma, su cuerpo debía ser enviado a Egipto. Su tumba debía estar en Alejandría, junto a la de ella. Roma se estremeció. Aquello era más que una traición. Era una abdicación. El gran comandante no deseaba descansar en su tierra natal, entre su pueblo. La eligió. Eligió Egipto. Eligió un mundo extranjero. El último vínculo que lo unía a Roma lo cortó él mismo. El Senado despojó a Antonio de todos sus poderes. Pero Octavio era más astuto. Sabía que declarar la guerra a Antonio volvería a dividir la República, convirtiendo la lucha por el poder en otra guerra civil. Así que ideó una jugada brillante. Roma declaró la guerra, pero no a Marco Antonio. Roma declaró la guerra a la reina Cleopatra. Esto lo cambió todo. Ya no era una guerra civil, sino una guerra santa y patriótica. Una guerra contra un gobernante extranjero traidor que había hechizado y esclavizado a uno de los hijos más ilustres de Roma. Una guerra para salvar el alma romana. Y al frente de esta guerra se alzaba él, Octavio, defensor de la tradición, salvador de la República. Cientos de naves comenzaron a converger en las costas de Grecia. Por un lado, las pesadas y toscas quinquerremes de Antonio y las veloces galeras egipcias, una flota financiada con el oro ptolemaico, más de 500 unidades de combate. Por otro, los ligeros y maniobrables liburnios de Octavio, comandados por el brillante estratega naval Marco Agripa. Casi 400 naves, en tierra, las legiones, miles y miles de veteranos, listos para derramar sangre romana una vez más. El mundo entero se paralizó, expectante. Esto ya no era simplemente una batalla entre dos hombres por el legado de César. Era un choque de civilizaciones, el antiguo,
sofisticado e inmensamente rico oriente helenístico, cuya última y más brillante estrella era Cleopatra, desafiaba al nuevo, disciplinado, pragmático e implacable occidente, personificado por Octavio. En Alejandría, en una tumba de alabastro y cristal, aún yacía la lanza de Alejandro Magno, un símbolo de poder, transmitido de Ptolomeo a Ptolomeo. Cleopatra, la última de su linaje, hizo su apuesta. Lo arriesgó todo: su reino, su vida, los 300 años de historia de su dinastía. Creía que la lanza de Alejandro, en manos de su nuevo Dioniso, Marco Antonio, podría aplastar a los lobos del Capitolio. Pero ignoraba que la lanza ya se había embotado y que los lobos se habían convertido en una sola manada implacable, siguiendo a su líder, cuyo nombre pronto sería sinónimo de emperador. Inicio del bloque. En el año 34 a.C., bajo el abrasador sol de Alejandría, tuvo lugar un acontecimiento que marcó un punto de no retorno. No fue una batalla, sino un espectáculo. Marco Antonio y Cleopatra, ataviados con las ropas de Dioniso e Isis, se sentaron en tronos dorados ante una multitud jubilosa. Sus hijos se sentaron a sus pies. Alejandro Helios, con atuendo medo, fue proclamado rey de Armenia y Partia. Su hermana gemela, Cleopatra Selene, recibió Cirenaica y Libia, y el menor, Ptolomeo Filadelfo, recibió Siria y Asia Menor como regalo. Pero el golpe principal no se asestó al mapa del mundo, sino al corazón de Roma. Cesarión, hijo de Cleopatra y, según ella, hijo de Cayo Julio César, fue proclamado rey de reyes, el verdadero heredero del dictador. En Roma, estas palabras resonaron como un trueno. Para Octavio, el hijo adoptivo de César, esto era más que un simple insulto. Era un desafío a su derecho a gobernar, a su propio nombre. La serpiente que Roma había criado en su seno ya no ocultaba su veneno. La guerra había comenzado, pero hasta el momento sin el choque de espadas. Era una guerra de pergaminos y rumores, una guerra librada en las calles y en la curia del Senado. Llegaban de Alejandría historias de un general romano perdido en el amor, de un triunviro que había cambiado una corona de laurel por la diadema de un déspota oriental. Los agentes de Octavio trabajaban incansablemente, pintando un retrato de Antonio el traidor, hechizado por la reina egipcia. Lo describían como un esclavo dispuesto a entregar provincias romanas como regalos a hijos ilegítimos. Roma escuchó, y Roma creyó. La culminación de esta guerra de información tuvo lugar en el año 32 C. Octavio, violando todas las leyes sagradas, abrió y leyó el testamento de Marco Antonio ante el Senado. Su autenticidad ya no importaba. Roma escuchó lo que quería oír. Antonio deseaba ser enterrado no en Roma, sino en Alejandría, junto a su reina. Reconoció oficialmente a Cesarión como hijo de César. Para los senadores, esto fue la gota que colmó el vaso. Un patricio, un héroe, un romano de pura cepa, legó su cuerpo a una tierra extranjera, a una diosa extranjera. Fue una traición no solo al Estado, sino a la esencia misma de Roma. Octavio consiguió lo que quería, la guerra, pero fue lo suficientemente astuto como para no declarársela a Antonio, pues eso habría sumido a la República en una nueva guerra civil. No, todo el poderío de Roma se concentró en un solo objetivo: Cleopatra. Se le declaró la guerra a la reina extranjera que osó soñar con el poder sobre el Capitolio. Antonio, por lo tanto, no se convirtió en más que un secuaz del enemigo. Italia y las provincias occidentales juraron lealtad a Octavio. Dos mundos se preparaban para un enfrentamiento decisivo. Por un lado, las disciplinadas legiones de Octavio, curtidas en 1000 batallas,
y los ligeros y ágiles liburnios de su almirante, Marco Agripa. Por otro, la vasta pero heterogénea flota de Antonio y Cleopatra, compuesta por gigantescos navíos fortaleza, polirremes con torres y catapultas, más de 500 unidades de combate por un lado y casi la misma cantidad por el otro. El desenlace tuvo lugar el 2 de septiembre del año 31 a.C. Dos armadas se encontraron frente al cabo Actium, en el mar Jónico. Fue más que una simple batalla naval. Fue el juicio de la historia sobre toda una era. El día era bochornoso y sin viento. Las pesadas naves de Antonio permanecían casi inmóviles, presa fácil para las veloces naves de Agripa. Rodeaban a los gigantes como una manada de lobos a sus osos, lanzando una lluvia de flechas y cargas incendiarias. La batalla degeneró en una masacre caótica y sangrienta. El aire se llenó del crujido de los remos, los gritos de los heridos y el crepitar de la leña ardiendo. Y en ese momento crucial sucedió algo inexplicable. 60 naves de la flota egipcia, bajo el mando personal de Cleopatra, izaron repentinamente las velas y abandonaron la batalla. Se dirigieron al sur, hacia Egipto. ¿Fue un plan de fuga premeditado o una huida precipitada? Nunca lo sabremos. Pero lo que sucedió después lo decidió todo. Marco Antonio, al ver alejarse la nave insignia de su amada, hizo lo impensable. Abandonó su gigantesco Decárem y se lanzó tras ella a una veloz pentera. Lo dejó todo, a sus soldados, a sus camaradas, a su flota, que seguía luchando con desesperación. En ese instante, dejó de ser un general romano. Se convirtió simplemente en un hombre, persiguiendo su destino. Su ejército, sin líder, estaba condenado. La flota fue incendiada y hundida. Las legiones terrestres, 19 legiones de veteranos curtidos, tras esperar 7 días a su comandante, se rindieron a Octavio. Para Antonio y Cleopatra era el fin. Navegaban hacia Alejandría, pero lo que les esperaba no era su hogar, sino una trampa. El mundo entero que habían construido con tanto esmero se derrumbó en un solo día en las aguas del cabo Actium. Ahora era solo cuestión de tiempo. La maquinaria bélica romana se dirigía lenta pero inexorablemente hacia el sur. La sombra del águila, presagio de fatalidad, ya se cernía sobre las arenas de Egipto. Al antiguo reino de los faraones le quedaba menos de un año de vida. Fin del bloque. Voz profunda, tranquila, pero llena de dramatismo oculto. Hablamos de la caída de las civilizaciones. Imaginamos murallas derrumbadas, ciudades en llamas, ejércitos marchando por tierras extranjeras. Pero existe otra clase de caída, una silenciosa, casi imperceptible. Una caída que no ocurre en el campo de batalla, sino en la mente de los hombres. Esta es la historia de cómo Egipto enmudeció. No su pueblo, sino su alma, sellada en jeroglíficos. Durante milenios, la piedra habló. Muros de templos, columnas, obeliscos, sarcófagos. Todo estaba cubierto de inscripciones que no solo decoraban, sino que les daban vida. Los jeroglíficos no eran signos inertes, eran la voz de los dioses, la crónica de los faraones, la llave de la eternidad. En los talleres de Menfis y Tebas, el sonido de los cinceles sobre la piedra era tan familiar como el murmullo del Nilo. Miles de escribas grabaron sus calams en papiro, copiando himnos, leyes, poemas de amor y listas de granos. Era una civilización construida sobre palabras sagradas, pero los imperios son mortales, y también sus lenguas. Con la llegada de Alejandro Magno, el griego invadió Egipto. Se convirtió en la lengua del poder, del comercio y de la nueva aristocracia. El idioma egipcio nunca desapareció. Perduró en el habla del pueblo llano, en su forma cursiva, el demótico.
Pero los jeroglíficos, una escritura compleja y monumental, comenzaron a retroceder. Se refugiaron tras la última línea de defensa, los muros de los templos. Ahora era exclusivamente la lengua de los dioses, una lengua ritual comprendida solo por un reducido círculo de sacerdotes. La piedra Rosetta, descubierta milenios después, sería testigo silencioso de esta era de bilingüismo. Un decreto grabado en jeroglíficos para los dioses, en demótico para el pueblo y en griego para los conquistadores. 3 lenguas para un mundo que ya estaba al borde del colapso. El águila romana reemplazó al gobernante griego y trajo consigo a sus dioses, sus leyes y su desdén por lo que consideraba superstición bárbara. Para los romanos, los jeroglíficos no eran más que una curiosidad exótica, símbolos misteriosos de un culto en decadencia. El conocimiento se desvanecía. Ahora ni siquiera todos los sacerdotes podían leer y componer con fluidez textos complejos. Un arte perfeccionado durante 3000 años se estaba convirtiendo en una copia mecánica de fórmulas antiguas, cuyo significado ya comenzaba a escapársele. Y entonces surgió una nueva fe, una fe irreconciliable. Una fe en un solo Dios, que veía en el panteón egipcio de 1000 rostros solo una hueste de demonios. El cristianismo se extendió por el valle del Nilo, con una fuerza feroz e inexorable. Los monjes coptos se asentaron en el desierto, y sus plegarias ahogaron los antiguos himnos. Y en el año 391 d.C., el emperador romano Teodosio asestó un golpe del que el viejo mundo jamás se recuperó. Promulgó un decreto que clausuraba todos los templos paganos del imperio. Imaginen este día. El gran templo de Karnak, un bosque de 134 columnas gigantescas, enmudece de repente. Los sacerdotes son desterrados. Los fuegos sagrados se extinguen. Los patios del templo, donde las letanías resonaron durante siglos, ahora solo son barridos por el viento, que levanta polvo y fragmentos de textos sagrados. Las escuelas de escribas, donde los hijos aprendían el arte de las palabras divinas de sus padres, cierran para siempre. La cadena de sucesión que se remonta a las primeras dinastías se rompe, de la noche a la mañana, pero una isla, un templo, continuó resistiendo. Era Philae, el último bastión de la diosa Isis. Aquí, en la frontera sur de Egipto, lejos del bullicio de la capital, la antigua fe aún perduraba. Los peregrinos seguían llegando, y aquí, los sacerdotes seguían grabando símbolos sagrados en los muros. Lo hacían con la desesperación de quienes saben que su mundo se extingue. Así pues, en el muro de la puerta de Adriano, en el complejo del templo de Philae, un hombre llamado Nesmetachem, sacerdote de Isis, dejó su última inscripción jeroglífica fechada. No se trataba de un gran decreto real, sino de un modesto grafiti, un grito del corazón. Esculpió una imagen del dios Mandulis y escribió junto a ella que lo había hecho para toda la eternidad. La fecha, 24 de agosto de 394, el cumpleaños de Osiris. Esta fue la última vez que los jeroglíficos hablaron oficialmente. El último cincel, que en un instante se detendría para siempre. Casi 60 años después, en el año 452, aquí en Philae, se grabaría la última inscripción en escritura demótica. Y entonces, silencio. El golpe final llegó bajo el emperador Justiniano. Alrededor del año 537, ordenó el cierre del templo de Isis. Los últimos sacerdotes fueron arrestados y las estatuas de los dioses fueron llevadas a Constantinopla. El templo se convirtió en la iglesia de San Esteban. Se esculpieron cruces en los rostros de los antiguos dioses, y entonces el conocimiento murió, completamente. Apenas transcurrieron unas pocas generaciones,
y nadie en todo el planeta podía leer lo que estaba escrito en cada monumento de Egipto. Miles de kilómetros de papiro, millones de jeroglíficos en las paredes de tumbas y templos se habían convertido en un patrón silencioso. Los egipcios, descendientes de los constructores de las pirámides, miraban los escritos de sus ancestros y solo veían en ellos garabatos mágicos. El filósofo Orápolo, en el siglo V, intentó compilar un diccionario de jeroglíficos, pero su obra es un trágico monumento al olvido. Creía que los jeroglíficos eran escritura simbólica y alegórica, y les dio interpretaciones fantásticas que nada tenían que ver con la realidad. Vio un ganso y escribió que significaba hijo, porque los gansos son los padres más cariñosos. La clave se perdió. Un gran silencio se extendió. Duró casi 1500 años. Durante 1500 años, Egipto permaneció bajo el sol, guardando sus secretos, indescifrables. Su historia estaba cerrada con llave, y la llave se desmoronó en polvo. La caída de una civilización no se reduce a piedras que se desmoronan. Se trata de piedras que dejan de hablar. Cuando la voz del mundo entero se apaga, reemplazada por un silencio largo y ensordecedor. Un silencio que solo se romperá con los disparos de los soldados de Napoleón y el genio de Champollion, quien hará que una lengua muerta vuelva a hablar. Pero esa es otra historia.